الرحيم دستور مولانا الشيخ ناصر الدين الحقاني دستور مولانا الشيخ محمد الدين النجمند الرحماني دستور طريقة الصبر والحيل في الجميع بسم الله الرحمن الرحيم. Los pasos, mucha gente pregunta cómo avanzar en un camino espiritual, cómo controlar ciertas debilidades, violencias, hábitos, vicios, negligencias, abandono de sí mismo. Y las respuestas son muy simples. Nada se puede conseguir en esta vida sin entrenamiento. Lo que ustedes quieran aprender a hacer, necesitan entrenarse para hacerlo. Algunas cosas requieren un entrenamiento muy simple, pero no podemos recordar, pero si tenemos un hijo chiquito podemos verlo, el entrenamiento brutal al que fuimos sometidos para aprender a caminar. Simple. Algunas cosas, repito, basta verlas una vez y practicarlas una vez y alcanza. Pero la mayoría de las cosas, y podría decir que las cosas más valoradas, requieren mucha práctica. Mucha. Práctica y entrenamiento van acompañados de algo que se llama capacitarse. Yo puedo practicar algo vacío de afuera, pero el resultado que voy a obtener no es igual al que tiene la capacitación adecuada para saber de qué manera es tal cosa. Práctica, entrenamiento y capacitación tienen que ir acompañados de algo muy importante que se llama autodisciplina. Porque sin disciplina no hay forma. La mejor capacitación, el mejor idea de entrenamiento y demás, si no se mantiene una línea constante, los objetivos decaen. La autodisciplina no se puede conseguir sin un propósito. La autodisciplina se puede conseguir solamente con un propósito. Y el propósito se puede obtener solamente con un anhelo. Y el anhelo se puede obtener cuando se sabe lo que se quiere y hacia dónde se va, cuál es el principio y cuál es el fin. Si ustedes arman con esto en un cuaderno, con flechas, cada cosa, pueden aplicarlo a lo que quieren. ¿Qué quieren hacer? Por supuesto que la edad tiene importancia, pero fuera lo que fuere, con un resultado diferente, si tenés 70 años y pesás 140 kilos, 60 en la panza, o si tenés 14 o 15 o 18, son diferentes. Por ejemplo, para lo que es entrenamiento físico, mentales también, pero para lo que ustedes quieran aplicar, esto lo pueden aplicar para cosas físicas, para cosas intelectuales, para cosas de manejo de gente, para lo que quieran. Cada uno de estos pasos es importante. Y no se puede hacer una igualdad. El mismo programa es diferente para cada persona. ¿Cómo puede ser? Porque no hay dos personas iguales. Por lo cual los rindes de un grupo son diferentes. Y son diferentes porque los componentes del grupo son distintos. Y luego viene otro grupo y también es diferente. Por lo cual hay que entender que no se puede lograr un solo objetivo. Hay muchos objetivos. Pero ¿cuál es el objetivo de un ser humano? Dejamos de lado su capacitación profesional, su parte emotiva, su parte social. El objetivo de cualquier ser humano, lo sepa o no, lo crea o no, es morirse. No hay otro. Todo lo otro queda aquí.
Al morirnos se abre un mundo para el cual, si nos entrenamos, nos capacitamos, nos disciplinamos, tuvimos un propósito, nuestro anhelo fue fuerte porque sabíamos dónde íbamos, se obtiene un paraíso. El paraíso. Pero no hay otra forma. No se puede conquistar de prepo, no se puede coimear para entrar. Este es el camino. Y una de las cosas clave que tiene que entender cualquier ser humano en esta historia es que todo pasa. Si no tomamos como todo pasa, nos enfermamos. Y entonces nos encontramos con gente. A ver, todos conocemos a alguien que no queremos verlo. Si podemos cruzar de calle, cruzamos. ¿Por qué? Porque son tóxicos. ¿Y por qué son tóxicos? ¿Por estar enfermos? Sí. ¿De qué? De algo que les pasó hace 10, 15, 20, 25, 30 o 40 o 50 años. Se enfermaron y no pueden ver nada más. No tienen un propósito. No conocen cuál es el lapso de la vida, el movimiento que hay. No pueden salir de allí. Por eso, todo pasa es importantísimo. Ahora estamos en una época muy particular del mundo. El mundo, fíjense, el país del norte, con una grieta más profunda que la nuestra. Si en la Argentina hay grieta, ni les digo en Estados Unidos hoy día. Bien. ¿Por qué? Porque es la época. Es la época de la división y de la grieta. Pero nosotros no tenemos que caer en eso. Los creyentes esperábamos esta época. Sabíamos que venía. Y por más que nuestras afinidades, porque somos seres humanos, pueden ir hacia un lado o hacia otro, pueden estar con uno o con otro un poquito, siempre debe primar nuestro gran propósito y nuestro gran anhelo, que no caigamos en la grieta. Porque todo pasa. Y esto también va a pasar. Las grietas se suenan, por supuesto. ¿Nunca vieron ustedes en los grandes terremotos? Se abren unas grietas tremendas y así se vuelven a cerrar. Se caen casas, pueblos enteros, autos, gente que grita. Y ¡tac! Se cierra. Y pasás por ahí 2 años después y no queda ni rastro. Pastito verde. Y nuevas casas edificadas arriba porque los seres humanos no aprendemos con facilidad. Pero las grietas se cierran, por supuesto que se cierran. Desde ya. Y esto va a pasar también en el mundo. Esta coyuntura de violencia oral y de violencia extrema, física, porque hay 25 guerras matando gente en este momento en el mundo, más toda una violencia en cualquier sentido y en cualquier lugar, cualquier ciudad, lugares pacíficos, lugares tranquilos, lugares campestres, violencia. La hay en todos lados y en todo momento, es el momento. La violencia y la grieta van parejas, no puede haber grieta sin la violencia. Simple. ¿Va a pasar? Por supuesto que va a pasar. Lo vamos a ver, no tiene importancia para nosotros. Lo importante es saber qué va a pasar. Y entonces ya no es Boca River. Porque va a pasar. No hay. Este es el último campeonato. Y el que lo gane ya está. ¿Ya? El que viene otro, pues viene otro. Uno gana, otro pierde. Alguno gana 3, 4, 5, 10, 15 veces seguidas y lo hace creer que ya está. No. Y así es esto. La única forma de pasar en esta historia, no caer en la grieta, estar siempre arriba, es saber que tenemos un propósito ineludible, inevitable. No hay forma de escaparse. Y ese propósito, que es lo que justifica la vida, es la muerte. Si aprendemos a vivir con esto, nuestra visión cambia. El problema de toda esta gente con las grietas y con los extremos es que no cree en su muerte. Sabiendo que le va a llegar porque nadie lo puede evitar, no cree. No quiere ni hablar de esto. Se escapa. Y en la muerte hay una enseñanza importantísima, fundamental, que es la que nos enseña a vivir porque, repito, es el justificativo de nuestra vida. Nuestra vida está justificada en nuestra muerte. Si no, no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Cuál es el sentido de esta historia? ¿Cuál es? Tanta injusticia, tanto esto, tanto lo otro. Por eso, todo pasa. Lo más importante que hay que entender después del todo pasa es a ser paciente. Porque si aprendemos a tener paciencia, la paciencia nos da aceptación.
Y la aceptación es lo que nos permite saber, y acá siempre aclaro, qué significa la palabra aceptación. Aceptar no es ni conformarse, ni... ¿Cuál es la palabra que uso siempre? Resignarse. Resignarse. Ni resignarse. Aceptación es entender que todo pasa, que todos vamos hacia el mismo lugar, que no importa cuán poderoso parezcas hoy día, que no importa cuán pordiosero parezcas hoy día, que no importa cuán triste parezcas hoy día y que no importa cuán alegre parezcas hoy día, no importa cuán joven seas hoy día, porque todo pasa. Y como todo pasa, hay que aprender a dejarlo pasar, porque la mayoría de los seres humanos viven una vida que no es la de ellos, simplemente por no dejar pasar las cosas. Las cosas que son nuestras no llegan, no podemos evitarlas. Pero de tanto dejar pasar las cosas y vivir las cosas del otro, cuando nos llegan las nuestras no podemos entenderlas ni aceptarlas. Y nos encontramos en un punto tremendo de vacío. Hay gente que se deprime tremendamente, porque toda su vida vivió la vida de otro. Esto no tiene nada que ver con el servicio, esto tiene que ver con la estupidez. Hay gente que no vive el minuto que tiene, porque es un minuto nuestra vida. Un minuto, menos de un minuto, son segundos. Esa es nuestra vida del mundo, del tiempo cósmico. Nada. Y sin embargo hay gente que ni siquiera vive esa nada. Y entonces cuando les pasa algo realmente inevitable, para ellos, no lo entienden. Dicen, yo que ayudé tanto, yo que esto, pero ¿cómo? A mí. Porque no viviste tu vida. Tu vida es una sola y merece ser vivida. Y nada que no puedas resolver te va a acontecer. No hay forma. Venimos a nuestra vida preparados para resolver todo lo que nos acontezca. Todo. Pero debemos entender todos los pasos anteriores. Sin el entendimiento de los pasos anteriores no hay posibilidad de solución. وبنا توفيق بمرمتي خبير بمرمتي الفاتحة. أشهد أن لا